Listo. Ya con lo anterior, con el ejercicio anterior de factor de ruido, finalizamos la parte de ruido y cifra de ruido. Ahora vamos a trabajar con algo que es la temperatura equivalente de ruido. ¿Qué es la temperatura equivalente de ruido? Nosotros en ocasiones anteriores habíamos hablado que nosotros tenemos un ruido que está relacionado con K, que es una constante de Boltzmann, una temperatura que es una temperatura en grados Kelvin con un ancho de banda. Pero ¿qué ocurre cuando el sistema no estamos trabajando con ancho de banda, sino con factor de ruido? Entonces, para hallar el ruido que se presenta en nuestros sistemas cuando se eleva la temperatura, nosotros necesitamos trabajarlo con esta fórmula, que es la de temperatura equivalente. ¿Qué nos dice esta fórmula de temperatura equivalente? Me dice que va a ser igual a la temperatura ambiente, que va a multiplicar por F, donde F es el factor de ruido del sistema, menos 1. De esta manera nosotros podemos hallar cuánto mejora o desmejora el ruido en un sistema. Por lo general siempre hablamos de que entre menor sea la temperatura equivalente, entre menor temperatura, pues mejor va a ser el receptor. Obviamente tiene sentido. Si ustedes tienen un equipo de comunicaciones que no se caliente, va a transmitir mejor la señal, va a ser mucho más eficiente en su relación señal a ruido, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se pueda entender de la mejor manera. Dice lo siguiente: determinar la cifra de ruido para una temperatura equivalente de 75 grados Kelvin a temperatura ambiente. Recordándoles que la temperatura ambiente en grados centígrados es 25 grados centígrados y en grados Kelvin es 290 grados Kelvin. O sea, ¿qué quiere decir? Que si voy a hallar la temperatura en grados Kelvin, tengo que calcular grados centígrados más 273. En este caso, 25 más 273 nos da 290 grados Kelvin. Y la parte B del ejercicio, halle la temperatura equivalente de ruido para una cifra de ruido de 6 dB. Vamos a analizarlo y vamos a trabajarlo. Entonces, dice, determine la cifra de ruido, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están pidiendo hallar? Determine la cifra de ruido. Entonces, lo primero que nos piden hallar es NF. Determina la cifra de ruido para una temperatura equivalente de 75 grados Kelvin a temperatura ambiente. ¿Cómo voy a hallar NF? Para hallar NF yo necesito F. ¿Y F dónde está? Acá dentro de esta fórmula. Entonces, ¿qué valor nos dan? Ya tengo temperatura equivalente, ya la tengo, 75 grados Kelvin. Temperatura ambiente, ya la tengo, 290 grados. Y ya tengo el menos 1, entonces simplemente despejo F. ¿Cómo hago para despejar F? Entonces tengo acá temperatura equivalente. Entonces paso la T, la paso a dividir, ¿cierto? La temperatura la paso a dividir, me quedaría temperatura equivalente de ruido sobre temperatura, va a ser igual a F menos 1. El menos 1 está restando, lo pasaría a sumar y me quedaría que factor de ruido viene siendo igual a la temperatura equivalente sobre mi temperatura más 1. Ya habiendo hallado eso, entonces ya procedo a hacer el cálculo. Entonces, ¿qué digo? Que el factor de ruido va a ser igual a ¿qué? A la temperatura equivalente. La temperatura equivalente es 75 grados Kelvin sobre la temperatura ambiente 290 grados Kelvin más 1. El cálculo de esta operación me da 1,25. Yo les decía, no tiene unidades. Factor de ruido no tiene unidades. Y ahora sí procedo a hallar la cifra de ruido, sabiendo que la cifra de ruido es igual a ¿qué? 10 logaritmo del factor de ruido 1,25. Y esto me da que una cifra de ruido aproximadamente de 1 dB. Y con eso ya hallamos la cifra de ruido para un sistema con una temperatura equivalente de 75 grados Kelvin. Ahora, procedamos con la parte B. Me dice la parte B, halle la temperatura equivalente de ruido para una cifra de ruido de 6 dB. Entonces, mire, ya nos dan este valor, 6 dB. Ahora, ¿qué nos hace falta? Si ya tengo la cifra de ruido, ya tengo... me dice halle la temperatura equivalente. O sea, me dicen halle temperatura equivalente, es lo que no tengo para una cifra de ruido de 6 dB. Ya tengo la temperatura ambiente, entonces simplemente procedo a hacer lo mismo. Entonces necesito hallar F. Entonces yo qué digo, cifra de ruido es igual a 10 logaritmo de F. La cifra de ruido, ¿de cuánto es? 6 dB. Paso el 10 a dividir. 10 a dividir logaritmo de F. Y como hicimos en el proceso anterior, para eliminar este logaritmo saco logaritmo a la menos 1 a ambos lados. Me quedaría que F es igual a logaritmo a la menos 1 de 6 dividido en 10, 0,6. Y entonces el factor de ruido va a ser igual a ¿qué? A logaritmo a la menos 1 de 0,6, eso es igual a 3,98 y eso es aproximadamente igual a 4. Ahora para hallar la temperatura equivalente simplemente reemplazo valores. Temperatura equivalente es igual a ¿qué? 290 grados Kelvin que multiplica ¿a qué? A F menos 1, entonces 4 menos 1, 3 por 290
me daría que mi temperatura equivalente de dicho sistema 870 grados Kelvin. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una temperatura equivalente de 870 grados Kelvin, mi cifra de ruido va a ser igual a 6 dB. Y tiene relación, ¿sí? Aumenta la temperatura, aumenta la cifra de ruido. En el ejercicio anterior que teníamos, decíamos que ¿qué? Que la temperatura de ¿cuánto era? Antes la temperatura estaba en 75 grados Kelvin y la cifra de ruido es 1 dB, ¿sí? 75 grados Kelvin, la cifra de ruido 1 dB. A menor temperatura, menor ruido. A mayor temperatura, mayor ruido del sistema. Entonces, espero con esto quede claro la relación entre temperatura y ruido, el factor de ruido y cómo inciden este ruido en los sistemas de comunicaciones y por qué son tan importantes. Porque es que lo que pasa es que si nosotros vamos a hacer cálculos de señales de onda, ¿sí? De señales de onda análoga que vayan a viajar por el aire, el ruido y los sistemas de comunicaciones tienen que ser muy precisos. Entre menores sean las cifras de ruido en un canal de comunicaciones, va a viajar mejor la señal irá con mayor potencia, ¿sí? O podemos incrementar la potencia, pero a medida que incremente la potencia también se va a incrementar el ruido. Entonces, lo ideal en cualquier sistema, mitigar al máximo el ruido, hacerlo lo más tolerante al ruido, eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces con esto le doy las gracias y les deseo una feliz noche. Hasta luego.